La lucha por el Mundial de Fórmula 1 continúa y en Hungría Lando Norris triunfó sobre Oscar Piastri al ir por una estrategia alternativa. En retrospectiva, la táctica que mejor funcionó fue la del piloto británico, por lo que la gente discute en redes en torno a si McLaren buscó beneficiar a Lando sobre Oscar o simplemente fue una casualidad producto de las circunstancias de la carrera. Hoy en Motorsport Daily vamos a analizar y repasar lo que ocurrió con McLaren en Hungría. Son solo 9 unidades las que separan a Piastri y a Norris tras llegar el receso de verano. El británico ha recortado terreno luego de ganar 3 de las últimas 4 competencias de Fórmula 1. Pero en Budapest, hasta cierto punto de la carrera, parecía que en realidad Piastri iba a ampliar un poco más su ventaja y no al contrario. Norris no tuvo una buena largada, cayendo al 5º lugar por detrás de Alonso, y eso le puso en una situación en la que para ganar tendría que hacer algo distinto, porque la pelea inicial por la victoria estaba realmente entre Leclerc y Piastri, siendo el monegasco una pieza clave de la partida de ajedrez que analizaremos. Para comenzar, Pirelli, como siempre, publicó su infografía con las estrategias posibles según los datos recolectados durante el fin de semana, y Mario Isola, jefe de la compañía italiana, explicó que por lo visto en prácticas la estrategia a solo una parada era hasta 10 segundos más lenta, por lo que desde el papel creían que la mejor opción sería ir a 2 detenciones. Sin embargo, esto quedaba sujeto a variables como las condiciones y sobre todo el tener aire limpio. Por más que pueda sacar diferencia con un compuesto nuevo, el tráfico y la dificultad para adelantar en este circuito hace que dicha estrategia dependa de circunstancias específicas. Aún así, el mismo Andrea Stella, jefe de McLaren, declaró después de la carrera que su estrategia base era ir a 2 paradas, considerándola antes del inicio la mejor opción. Volviendo a lo ocurrido en la competencia, en la vuelta 18 se produce la primera detención que marca el devenir del evento para Piastri. El australiano llama a boxes para intentar un undercut a Leclerc. No obstante, Ferrari reacciona de inmediato y el monegasco mantiene la posición. Con este movimiento, Norris hereda el liderato de la carrera al arriesgar y permanecer en pista, una jugada que desde ahí mostraba la intención de ir a una sola parada. Y aquí hay algo clave que cito de un análisis hecho por motorsport.com. Justo antes de que decidan parar a Piastri, Lando sostiene una conversación con su ingeniero en la que el piloto le confirma la elección del plan A-5, asegurando que sus neumáticos estaban acabados. Esta postura, suponemos, dio a entender al lado del pitbull de Piastri que Norris se decantaría por parar pronto, lo que en teoría también le podía llevar a 2 detenciones como se programó. Justo después de que Oscar y Charles paran, el ingeniero le dice a Norris: bien, pista despejada, vamos. Y Lando al rato cambia de parecer sobre los neumáticos, diciendo que tenía un poco de degradación, pero que el ritmo y condición se estabilizaba. Todo esto es clave porque parece que Norris y su ingeniero tiraron un anzuelo para que Piastri y su ingeniero creyeran que los neumáticos del británico no iban a aguantar, lo cual lleva a que con el australiano se centren directamente en intentar el undercut a Leclerc y olvidarse momentáneamente de Lando, algo que también confundió a Mercedes porque Russell paró previniendo que Norris intentara el undercut, ya que lo tenía pegado. Sin embargo, aunque ese engaño ciertamente les funcionó, la razón principal por la que Oscar anticipa su detención es, como dije, intentar adelantar a Leclerc. Y es que llegada la vuelta 20, el monegasco mantenía una diferencia por la que parecía que la única forma de pasarlo era intentando algo con la estrategia, y para evitar que Charles tuviera aire limpio hasta el cierre, el dejar a Lando en pista representaba la oportunidad de bloquear al coche rojo en caso de ser necesario. Dividir la estrategia para McLaren era una manera de defenderse de un Ferrari que hasta cierto punto era un candidato serio por la victoria. Lando se detuvo hasta la vuelta 31, estirando bastante el uso del neumático medio. En este punto, Leclerc recupera el liderato de la carrera, Piastri vuelve a ser segundo y Russell tercero. Norris estaba a 19 segundos de la punta, pero con un neumático 13 vueltas más fresco, y acá aparece un elemento decisivo en el por qué Oscar vuelve a parar. En la vuelta 40, el equipo del cabalino llama a Leclerc a detenerse por segunda ocasión. McLaren sabía que por el delta de tiempo por vuelta entre un neumático fresco y uno usado, si Piastri no paraba, en teoría el monegasco debería ser mucho más rápido que ellos al final de la carrera. Esto llevó a una conversación en la que el ingeniero le sugiere a Piastri detenerse, argumentando que si lo hacían unos giros después, saldrían con un neumático más fresco que el de Leclerc para intentar pasarlo gracias a esa diferencia de compuesto, pero quedarían a unos 5 segundos al salir del pit, es decir, más atrás de lo que estaba. A lo que Oscar respondió: no me importa Leclerc, solo quiero tener la mejor chance de batir a Lando. Eso es lo más importante en el momento. En la vuelta 42, cuando estudiaban qué
hacer, Norris se encontraba a 11 segundos de Piastri, que era provisionalmente el líder. ¿Y qué ocurría acá? Si Piastri decidía permanecer en pista y no volver a parar, por la diferencia de neumático, Lando le alcanzaría faltando unas 5 vueltas. ¿Cómo sabemos este cálculo? Si se fijan en el ritmo, el británico, que tenía un compuesto duro menos viejo, le sacaba en promedio unas 5 décimas por giro al australiano en este stint. Siguiendo esa proyección de quitarle medio segundo e incluso más por el desgaste, en las 28 vueltas restantes, Norris podía descontar potencialmente 14 segundos a Piastri, y como dije, en ese momento estaba a 11. Entonces con Piastri tenían el dilema de que si se quedaba en pista, no solo Leclerc le podía alcanzar, ignorando la caída que después tuvo el de Ferrari, sino que también Norris tendría mejores neumáticos para el cierre. Y ahí es donde en definitiva McLaren opta por detener a Oscar para que, faltando 25 vueltas, saliera a 12 segundos de Lando, pero con un compuesto 15 giros más nuevo. Acá se invertían los papeles y entonces era Oscar quien debía cazar a Norris. Tenía que descontarle mínimo medio segundo por vuelta para alcanzarlo, y Piastri incluso llegó a quitarle hasta un segundo en momentos específicos. En este punto Leclerc se desinfló por diferentes problemas que repasamos en otro video por si les interesa, de modo que el Ferrari dejó de ser un rival por la victoria y Piastri le adelantó. El australiano, faltando 5 vueltas, ya estaba en zona de DRS de Norris, pero como vimos, aunque lo intentó, bloqueó y cometió un par de errores por los que no pudo pasar al británico. Lando aguantó y de esa manera consiguió la victoria en Hungría. Ahora sí, para llegar a las conclusiones, en retrospectiva la estrategia una parada fue la mejor opción, de eso no hay dudas. Y es que basta con ver otros ejemplos como el de Verstappen, quien hizo 2 detenciones y aunque tenía mejor neumático que pilotos de la zona media, ni siquiera pudo adelantar a Lawson en el cierre. Este trazado tiene una característica especial que hace que sea muy difícil adelantar, lo que hizo que esa ventaja de neumático no se sintiera tanto al estar en el aire sucio, pero para ello influyeron otros factores más allá de que fuese complicado adelantar. Las condiciones del domingo fueron mucho más frías que las del viernes. Esto implica que la degradación en general era más baja de la que los datos de Pirelli indicaban, lo que significa que Norris pudo aguantar mejor de lo esperado, porque con temperaturas menos exigentes su neumático entraría en un rango por el que no perdería tanto tiempo por vuelta. Por poner un dato que lo explica, citando un artículo de Kevin Hartman e información de Pacetech, en 2025 la degradación media por vuelta en Budapest fue de 62 milésimas, cuando en 2024 era de 84 milésimas, todo por la temperatura. Un desgaste inferior al esperado significa que Piastri, si se hubiesen decantado por una sola parada, quizás habría aguantado a Norris, a pesar de que el británico tenía mejor neumático, porque la diferencia no sería tan grande, tal cual pasó con los dos en el final real, y todo dependería de si Lando sería capaz de pasarlo. La posición en pista sin duda terminó siendo una ventaja y definió esta carrera, pero no siempre ha sido así. En otras ediciones del Gran Premio de Hungría, como la de 2019, Lewis Hamilton fue a 2 paradas, mientras Max Verstappen optó por una. ¿Y qué pasó? El británico adelantó en las últimas vueltas al neerlandés. Obviamente hubo otras variables como que Mercedes tenía un mejor coche, pero es un ejemplo de que por lo general el ir a las 2 detenciones ha sido una elección común acá. Solo que las condiciones de este fin de semana llevaron a que en definitiva hacer solo una parada también funcionara. Entonces, para cerrar, ¿McLaren benefició de forma intencionada a Norris y fueron injustos con Piastri? Mi punto de vista es que si bien Lando gana con una estrategia que, mirando el diario del lunes, termina siendo mejor que la de su compañero, no creo que haya sido algo intencional como muchos aseguran o exista una conspiración contra Piastri. Y sé que muchos no coincidirán con esto, pero es solo una opinión, no estoy imponiendo nada, cada quien puede pensar lo que quiera y es algo respetable. Las circunstancias de la misma carrera llevaron a un escenario en el que Lando tuvo que jugárselas. Si Norris fue a una sola parada es porque perdió terreno al inicio y la única forma de ganar era haciendo algo diferente, pero no por ello tenía garantía de que sí o sí lo iba a lograr. En el medio hay una buena gestión de Lando y un mérito para lograr contener a Oscar, y no tanto porque lo defendiera bien al final, sino por cómo manejó el neumático a lo largo de sus 2 stints siendo competitivo. El factor Leclerc influyó en que Piastri parara tan temprano. La razón principal por la que como equipo McLaren dividió la estrategia era para atacar a Leclerc desde 2 frentes. Por más que el monegasco tuviera problemas al final, en un punto dado el de Ferrari tenía la ventaja sobre los de Woking y era el líder real. Y si Oscar paró temprano era para intentar pasar a Leclerc, algo que Norris aprovechó estirando con el anzuelo que lanzaron. En Japón les criticamos hace meses porque fueron a la misma estrategia con los dos y perdieron con Verstappen sin intentar algo distinto. En Budapest ciertamente buscaron evitar que eso se repitiera. Yo coincido y lo dije varias veces que por las características
características del lugar y condiciones que hubo el domingo en Hungría, terminó siendo mejor parar una sola vez. Sin embargo, como explico, fue algo circunstancial y derivado de factores como Leclerc o incluso que McLaren buscaba darle la ventaja de compuesto a Piastri para que no quedara indefenso al final. Con los datos y el resultado termina siendo obvia la mejor opción, pero en plena carrera hubo diferentes variables que llevaron a una u otra decisión. Hay estrategias más seguras y hay estrategias más agresivas. Todo suele estar sujeto al entorno. Y no estoy defendiendo a McLaren, vuelvo a decir, Oscar no tuvo la mejor estrategia, pero tal cual repasé a lo largo del video, en el inicio se creía que esa era la mejor opción para atacar y tener un mejor ritmo, como también lo creía Pirelli, solo que Norris jugó al engaño y tuvo una buena gestión por la que terminó sorprendiendo. Así que no me parece que haya una conspiración detrás por la que de forma deliberada Piastri haya sido perjudicado, pero sí creo que McLaren debe estudiar mejor estos casos, porque aunque corren como equipo, el análisis de las condiciones no fue bueno y con Piastri a la larga se equivocaron. El ingeniero Oscar debe ser más vivo en estas situaciones porque el otro lado del box es su rival y no pueden confiarse de lo que hagan. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.